Live in London es un álbum de Deep Purple que fue lanzado en vinilo y cassette el 23 de agosto de 1982 por el sello Harvest. Recordemos que la banda se había disuelto en 1976, pero las discográficas, para seguir obteniendo ganancias, continuaban lanzando recopilaciones y álbumes en vivo. Live in London llegó al puesto 23 en el Reino Unido y al puesto 74 en Japón. La formación de la banda en este Deep Purple Live in London era el Deep Purple Mark III, el cual estaba integrado por Ritchie Blackmore en guitarra, David Coverdale en voz, Glenn Hughes en bajo y voz, Jon Lord en teclados y Ian Paice en batería. En 1974, cuando se grabó Live in London, este Deep Purple se hallaba en muy buena forma, presentando su reciente álbum Burn, el cual había salido a la venta en febrero de 1974. Las 6 canciones que integraban originalmente este álbum eran parte de una lista de temas ya totalmente definida que consistía en 5 piezas del álbum Burn y una del álbum Machine Head. Live in London ilustra este brillante período del Deep Purple Mark III y califica como un buen documento histórico. Decimos momento histórico porque en esta reciente formación se podía respirar hasta ese momento una muy buena relación interna entre los miembros y una fuerte conexión musical. Decimos que es un documento histórico, ya que los conciertos de esta gira británica fueron los últimos de Ritchie Blackmore como guitarrista de Deep Purple en el Reino Unido, ya que el resto de 1974 y principios de 1975, Deep Purple con Ritchie Blackmore se presentarían solamente en conciertos fuera de Inglaterra y volvería a tocar en su propio país 2 años después, en 1977, con su banda Ritchie Blackmore's Rainbow. Informaciones para este boletín. La banda soporte en esta gira era Elf y sus músicos al año siguiente se integrarían en la primera formación del grupo Ritchie Blackmore's Rainbow. Durante los meses de marzo y abril, la banda realizó una extensa y exitosa gira por Estados Unidos que había incluido el histórico California Jam de abril de 1974. A fines de abril y durante mayo, Deep Purple regresó al Reino Unido, realizando una gira por Escocia, Inglaterra y Gales, y este Live in London se grabó el 22 de mayo de 1974 en el Gammon State Theatre, ubicado en la zona de Kilburn, ciudad de Londres. Este concierto sería grabado y transmitido por la BBC. El lado 1 de este álbum comienza con la ya típica y ruidosa introducción. ¡Avante todas las bandas, todos los grupos! La banda desata toda su furia con Burr, canción que abría todos los shows de este Deep Purple MK3. Desde diciembre de 1973. Con un Glenn Hughes en muy buena forma. Con un Ritchie Blackmore enardecido. Y un enorme y magistral Jon Lord. Tremendo cómo sonaba este Deep Purple MK3 en vivo. El segundo track es Might Just Take Your Life, que también secundaba a Burr en su álbum de estudio. Mientras David Coverdale canta, Ian Paice dibuja y dibuja. No hace falta decir la excelente dupla vocal que conformaban David Coverdale y Glenn Hughes. Deep Purple le puso fichas a esta canción, editándola como simple.
La tercera estrofa es cantada por Glenn Hughes y la canción modula de tonalidad Esta canción no incluía solo de guitarra, sino únicamente órgano Hammond, algo anormal. Algo anormal, o no digamos anormal. Siendo Jon Lord rey y semidios. Jon Lord endulza los oídos con su piano Fender Rhodes. Otro temazo que pertenece al álbum Bar, Lay Down, Stay Down, el cual suena mucho más vigoroso al ser ejecutado en los conciertos en vivo. David Coverdale y Glenn Hughes vuelven a compartir las voces y ambos le dan su propio toque a la canción, destacándose especialmente los tonos altos y falsetes de Glenn Hughes. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Gracias, Coco. Ritchie Blackmore, enchufadísimo. En vivo esta canción sonaba más rápida y contundente que la versión original, lo cual le suma puntos, revitalizando su riqueza musical. Sin dudas, Lay Down, Stay Down es un destacado dentro de este álbum. La noche está a pleno. Pasaron más de 15 minutos de show y la gente está recontenta. Otro gran momento de Live in London. El lado A termina con una versión de 11 minutos de Mistreated. La estupenda performance de David Coverdale clava en el ángulo a cada frase de la canción, la cual ya se había transformado en un clásico del Deep Purple Mark III. En estas primeras versiones de Mistreated, el solo de guitarra reproduce casi fielmente lo que Ritchie Blackmore había grabado en estudio. Pero con el correr de los meses, este solo abrió las puertas a extensas improvisaciones. Otra vez David Coverdale y Glenn Hughes embelleciendo este Mistreated. David Coverdale está en su mejor momento vocalmente, ya completamente afianzado y jugando en primera división. Yo si quiero me arranco en 10 minutos, me arranco 5 o 6 minutos. Sin dudas, un destacado de este álbum. Good evening, ladies and gentlemen and others. Durante los primeros meses del Deep Purple Mark III, el tecladista Jon Lord solía tomar el micrófono manifestando que la agrupación había tenido cambios de integrantes, tras lo cual presenta a la banda Glenn Hughes on the bass and the vocals and David Coverdale. Ritchie Blackmore on guitar then. Ian Pace at the back. And my name is Rick Emerson. Ritchie Blackmore nos hace la magia con Lazy.
El lado B de Live in London comienza con Smoke on the Water, cantada por David Coverdale en la primera estrofa, por Glenn Hughes en la segunda estrofa y por ambos en la tercera estrofa. Hay buenos momentos de Ritchie Blackmore y muy buenos momentos de Jon Lord. En el final de Smoke on the Water, el Deep Purple Mark III solía dar espacio a Glenn Hughes para deleitarnos con su asombrosa improvisación vocal. Me conmueve porque sos tan dulce. La noche se caldea más y más. Live in London finaliza con You Fool No One, versión de más de 18 minutos a una velocidad vertiginosa liderada por la batería de Ian Pace. You Fool No One es un track donde destacan por demás la precisión y detallismo de este patrón rítmico aportado por Ian Pace, quien, recordemos, siempre fue el fundamental apoyo rítmico para toda la obra musical de Deep Purple desde sus inicios hasta la actualidad. You Fool No One incluye extensas improvisaciones de Ritchie Blackmore, que desembocará en su momento Blackmore a solas con el público. Que incluye ese bellísimo solo de blues instrumental que hubiera sido maravilloso si la banda lo hubiera incluido en algún siguiente álbum del Deep Purple MK3. You Fool No One vuelve a comenzar para luego dejar paso a un solo de batería de Ian Pace, interpretando un mínimo segmento de The Mule del álbum Fireball. No me canso de decir que Ian Pace es uno de los mejores bateristas de la historia del rock. Hasta aquí hemos comentado la lista de tracks del Live in London publicado en 1982 y que sería reeditado en CD en 2003 y luego en 2007 con el agregado de un bonus track. Atención, 5 segundos para el abotonamiento. Soy el capitán Saturno y recibí el mensaje para el abordaje. Es un abordaje, o sea, por un tiempo, no es que... Space Trucking, que pertenecía al álbum Machine Head,
permaneció en la lista de temas de la banda y sin dudas es uno de los puntos altos de esta reedición en CD. David Coverdale, por supuesto, no canta como Ian Gillan, sino que se queda en el molde y aporta su estilo. Como ya sabemos, Deep Purple siempre nos hace el amague con algún clásico de clásicos, y también durante Space Tracking, Glenn Hughes tenía su propio espacio, dándole a su bajo con guagua, ostentando sus dotes vocales. Desde el año 1972, Deep Purple solía conectar Space Tracking con la segunda parte instrumental del viejo y querido Mandrake Root, el cual le permitía a Jon Lord hacer locuras con su sintetizador ARP Odyssey, y luego para dar lugar a delirantes momentos guitarrísticos de Ritchie Blackmore. Y cerramos la noche a todo descontrol. La reedición de Live in London, incluyendo el concierto completo con el agregado de Space Tracking, fue lanzada por Purple Records el 30 de diciembre del año 2003 en Japón, pero el 3 de septiembre de 2007 fue lanzada su remasterización en CD por el sello EMI en Europa, con el concierto completo y con versiones apenas un poquito más extendidas. En 1982, cuando se editó Deep Purple Live in London, Ritchie Blackmore estaba liderando su banda Rainbow, David Coverdale aún contaba con Jon Lord en su banda Whitesnake, Ian Pace formaba parte de la banda del guitarrista Gary Moore, mientras que Glenn Hughes trabajaba en su proyecto Hughes and Trall. En mi adolescencia tuve mi edición argentina de Live in London en cassette, cuyos lados estaban invertidos con respecto de la edición en vinilo, desconociendo hasta el día de hoy cómo llegaron a cometer este extraño error. Seguramente los más veteranos fans de Deep Purple recordarán con cariño a este álbum, cuyo lanzamiento, aunque tardío, colmaría de felicidad a muchos seguidores de la banda. Si quieren colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de Mercado Pago. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.